Mis hermanos, la salvación no se pierde para el que la tiene. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque el mismo Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas no son cristianos descarriados, son personas que creían ser cristianas, pero nunca estuvieron en el carril. Salieron de nosotros, primera de Juan 2:19, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que hay personas que llegan a la iglesia y luego se van y no vuelven jamás. No son cristianos que perdieron la salvación, son personas que nunca fueron creyentes. Así que el que tiene la salvación no la puede perder por una razón muy sencilla. La salvación depende de Jesucristo, no depende de ti ni de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Así que es imposible que un verdadero creyente se pierda. Es Cristo el que nos tiene agarrados de la mano y es su justicia la que fue puesta en mi cuenta por medio de la fe. Si un verdadero creyente termina en el infierno, eso quiere decir que la justicia de Cristo no era perfecta. A mí un texto que me ha sido muy útil en ese tema es la misma parábola que cuenta Jesús de los terrenos. Y en esa parábola él habla de que hay un terreno en el que inmediatamente la semilla es quitada, hay uno que produce fruto, pero en los otros terrenos al principio hay una apariencia de vida, pero luego las preocupaciones, pero luego la ansiedad ahoga la palabra. Entonces es como interesante porque desde la perspectiva humana a uno le dio la impresión de que hubo vida en esa persona, pero en realidad el terreno nunca la palabra profundizó. Y luego en Hebreos, tomando ese mismo elemento del terreno, cuando habla de los iluminados, luego la ilustración que sigue para explicar eso, habla precisamente de que la lluvia cae sobre distintos terrenos, pero hay un terreno que produce y hay uno que no. Entonces, nuevamente, no es un asunto de la palabra, no es un asunto de la semilla, es un asunto del corazón. Yo sé que este texto es muy buen texto. Yo sé que este pasaje puede sonar muy fuerte, hermano, pero está en la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 2 se habla de personas que aparentan ser cristianos, pero al final dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Noten que aunque por un tiempo parecía oveja, Pedro está diciendo, no, seguía siendo perro. Y aunque por un tiempo esa puerca fue lavada y parecía santa, seguía siendo puerca y volvía al lodo. Por eso les digo, un texto fuerte, pero está en la Escritura para recordarnos que no todo el que parece oveja es oveja.